sentirte. Tu voz en mi oído, tu mano en mi hombro y tu amor rodeándome. www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria
saludo desde esta radio tan bendita que es Radio Adicción Cristiana. Mi nombre es el pastor Edgar Barajas Guerrero. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y también agradezco mucho a Radio Adicción Cristiana que me permite una vez más poder compartir la palabra de Dios ante todos ustedes. Espero que Dios nos permita tener un buen tiempo a través de la palabra. De verdad, como ustedes saben, la palabra es muy bendita, la palabra tiene poder y va transformando nuestro corazón, así que para mí es un privilegio estar delante de ustedes para poder comenzar este estudio que yo quiero compartir con ustedes a través de la palabra. Quisiera hacer una breve oración. Si ustedes donde nos están viendo o escuchando pueden cerrar sus ojos y acompañarme con la oración, les agradecería. Voy a orar. Amado Padre Celestial, le damos gracias porque una vez más nos permite estar delante de su palabra, Señor. Muchos pensamientos inundan nuestra mente, Señor, y se anidan en nuestro corazón, Padre. Y es lo que realmente nos hace vivir con dificultad, Señor. Pero cuando nos acercamos a su bendita palabra, Padre, la esperanza que no sale de nuestro corazón llega a nuestro corazón a través de su palabra, Señor. Todo lo que nuestro corazón no puede producir, usted lo hace llegar hasta nuestro corazón, Señor. Por eso, todas las personas que se acercan a la palabra, Señor, pueden obtener el gozo, pueden obtener la paz, pueden obtener verdadero descanso en el corazón, Señor. Y la esperanza, Señor, para llevar una vida bendita delante de usted, Padre. Le pedimos que nos permita su gracia, Señor, para compartir su palabra, porque por nosotros mismos no hay un buen entendimiento hacia su palabra, Señor. Pero, Señor, si usted nos hace entender su palabra a través de su Santo Espíritu, entonces su palabra se convierte en poder para nuestra vida, Padre. Le pedimos que nos permita su gracia al compartir cada parte de su palabra, Señor, y nos dé buen entendimiento. Le agradecemos y encargamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos y pues muy contento de saber que la radio cada vez está llegando a más personas, a más hermanos, y pues es un privilegio poder tener este tiempo y poder compartir distintos temas que yo creo que ustedes también tienen interés de escucharlos. Por eso primeramente yo con el libro de Romanos estoy compartiendo. La vez pasada compartía con el capítulo 1 precisamente acerca de cómo entró el pecado en la humanidad, y una vez más yo quiero seguir compartiendo con el capítulo 1 de Romanos, no solamente cómo entró el pecado en la humanidad, sino la diferencia entre lo que es pecado y transgresiones. A veces, aunque nosotros estamos en la iglesia, nos congregamos, hasta estamos sirviendo, pero hay partes que a veces no conocemos detalladamente, y por esta razón comenzamos a vivir con cargas aún dentro de la iglesia, comenzamos a vivir con muchas preocupaciones. Aún la palabra está delante de nosotros, pero llega a haber ocasiones en que por no comprender bien el corazón de Dios, nosotros comenzamos a pensar de manera diferente. Pero lo más importante es que nosotros siempre a través de la palabra podamos hacer uno nuestro corazón con el corazón de Dios. O sea, lo que nosotros pensamos sea desechado para que quede establecida la palabra de Dios. Amén. Bueno, voy a leer capítulo 1, a partir del versículo 16, voy a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, en este capítulo de Romanos 1 nosotros podemos ver algo muy importante. El apóstol Pablo, como tema principal, quería hablar a los hermanos el Evangelio. Claro que él sabía que muchos hermanos de aquel lugar realmente habían recibido la salvación, habían recibido el perdón eterno de sus pecados. Pero también él sabía que muchas personas que estaban acercándose a la iglesia no tenían bien clara la salvación, no tenían bien claro el Evangelio. Y aún muchos que habían recibido la salvación no conocían profundamente el Evangelio. Entonces, el Evangelio es el inicio de la vida de creencia de una persona. Si una persona no recibe claramente el Evangelio, no puede llevar la vida de fe, no puede llevar la vida de creencia. Pero si una persona recibe claramente el Evangelio en su corazón, llevar la vida de creencia no es nada difícil. ¿Por qué razón? Porque dentro del Evangelio Dios nos explica qué es lo que nos corresponde a nosotros y qué es lo que le corresponde a Dios. Pero cuando no es claro el Evangelio, nosotros queremos hacer las cosas que le corresponde hacer a Dios. Y es por eso que nuestra vida comienza a ser una vida difícil, una vida complicada, aún estando dentro de la iglesia. Por eso en este capítulo el apóstol Pablo, ¿sobre qué tema comienza a hablar? Sobre el Evangelio. Y en el versículo 16 que leímos dice que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Dice que este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué está hablando esta palabra? El Evangelio tiene el poder suficiente para salvar a una persona. Pero para que aquella persona sea salva, aunque el Evangelio tiene poder, aquel poder del Evangelio se encuentra con qué parte para que pueda ser efectuada la salvación. A todo aquel, dice, que cree. O sea, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Lo más importante en nuestra vida, que es creer la palabra. Muchas veces nosotros queremos hacer, pero la palabra nos está diciendo creer. Tienes que creer. Entonces, en San Juan habla que algunos judíos le preguntaron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les contestó, que creáis, les dijo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿qué quiere decir? Para Dios lo más importante es que el ser humano le crea. Dios no le está pidiendo grandes trabajos al ser humano, sino le está diciendo, créeme. Por eso el apóstol Pablo está hablando una cosa muy importante. Él dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando nosotros creemos en el Evangelio, nos damos cuenta del gran poder que tiene el Evangelio. Y luego en el versículo 17 comienza a decir, porque en el Evangelio, o sea, habla de un contenido del Evangelio. Dice, en el Evangelio la justicia de Dios. O sea, el Evangelio contiene la justicia de Dios. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice. O sea, esa justicia que está dentro del Evangelio es revelada a las personas. Pero esa justicia que es revelada a las personas, ¿cómo es que es revelada? Dice aquí, por fe. ¿Qué quiere decir? Mientras una persona está escuchando el Evangelio, cuando escucha el Evangelio, cree en el Evangelio, Dios le revela su justicia.
Por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir? Cuando cada vez escuchamos más y más y más el Evangelio, no es que parezca disco rayado, sino cuando cada vez escuchamos más el Evangelio, la fe se establece más fuertemente en nuestro corazón. Entonces, a través del Evangelio podemos vencer enfermedades, a través del Evangelio podemos vencer situaciones económicas, a través del Evangelio podemos vencer dificultades familiares. Todo problema, toda situación es vencida a través del poder del Evangelio. Pero tenemos que conocer ampliamente este Evangelio para que pueda ser empleado en nuestra vida. Conociendo ampliamente la justicia de Dios, entonces Dios obra grandemente en nuestra vida. Hoy en día no solamente nosotros podemos decir yo leo la palabra, yo escucho la palabra, sino hoy en día hay diversidad de religiones y muchas personas a su manera están buscando a Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que la persona que no se acerca a Dios conforme a la justicia de Dios, aquella persona es rechazada por Dios. No porque Dios sea malo, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, pero Dios en su justicia estableció una manera para acercarnos a Él, estableció una manera para hallar la gracia de Él. Por ejemplo, una persona me preguntaba, pastor, ¿yo cómo puedo recibir la gracia de Dios? La Biblia dice muy sencillamente, ¿no? Dios da gracia ¿a quién? A los humildes, dice, y resiste al soberbio. Entonces, si yo quiero recibir la gracia de Dios, la palabra de Dios me está diciendo en qué lugar me debo de colocar, en un lugar humilde. Pero cuando mi corazón está alto, creyendo que yo conozco todo, creyendo que yo sé todo, y por esa razón no puedo escuchar a los demás, por esa razón no puedo escuchar la voz de Dios, aunque yo quiera hallar la gracia de Dios, no es que Dios no me la quiere dar, Dios me la está otorgando, pero yo la estoy desechando. ¿Por qué? Cuando mi corazón está altivo, cuando mi corazón está soberbio, yo estoy desechando la gracia. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué decía? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para el apóstol Pablo ya estaba muerto, o sea, su ser carnal, su ser humano estaba clavado en la cruz. Él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir? Ahora el que maneja mi vida, el que dirige mi vida, no soy yo, sino Cristo. Y luego dijo, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras estoy dentro de este cuerpo, lo que ahora vivo, ¿qué dijo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué está expresando el apóstol Pablo? Yo ya no me apoyo en mí. Yo ya no me apoyo, en ninguna parte de mi persona puedo tener un apoyo, puedo confiar en mí, sino 100% en el único que yo puedo confiar es en Jesucristo. En Él me apoyo. Por eso dijo, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe, pero no dijo en mi fe. ¿Qué dijo? En la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo ya no confiaba en sí mismo, se apoyaba 100% en Jesús. Siguiente versículo, ¿cómo está diciendo ahí mismo en Gálatas? No desecho la gracia de Dios. ¿Qué es desechar la gracia de Dios y qué es no desechar la gracia de Dios? Cuando mi corazón está altivo y yo creo que sé todo y creo que ya conozco todo, aunque yo quiera que la gracia de Dios descienda sobre mí, no se puede, porque Dios hace descender su gracia hacia los humildes, pero al soberbio le resiste, dice. Entonces, de esta manera, cuando nosotros nos basamos en la palabra, no es difícil hallar gracia delante de Dios. Hay otro versículo también en la Biblia que está diciendo, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Dice, que te humilles. No está diciendo que te enaltezcas, pero muchas veces nosotros hasta con el conocimiento bíblico nos enaltecemos y hasta nos creemos más que otros. Cuando sucede así, es como si fuéramos envenenados. Satanás envenena nuestro corazón para que ya no podamos escuchar más la palabra, para que no podamos mirar atentamente hacia la Biblia. Pero si ustedes ponen su corazón en una posición humilde, en donde ustedes dirían, de verdad, yo no conozco bien la palabra de Dios. Si Dios no me permite su gracia para entender su palabra, ¿cómo yo podría entender su palabra? Dios
comienza a trabajar Dios a través del Evangelio, como dice versículo 17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ya que nosotros estamos compartiendo a través del libro de Romanos y estamos tocando el tema del Evangelio, el Evangelio no es para los nuevos, el Evangelio no es el Evangelio para aquella persona inconversa, no. El Evangelio, el apóstol Pablo no estaba mandando cartas a los inconversos, a la gente con la que él no había tenido relación. ¿A quién mandaba estas cartas que tocaban el tema del Evangelio? A las iglesias, a la iglesia que está en tal lugar, a la iglesia que está en tal lugar. ¿Y qué les compartía? El Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es para que una persona se acerque a la iglesia, luego ya se olvide del Evangelio, no. El Evangelio es para todos los días de nuestra vida. En el Evangelio Dios nos revela su justicia para llevar la vida de fe. ¿Qué es lo primero que Dios nos revela a través de su justicia? El cómo ser salvos verdaderamente, el cómo tener una seguridad de nuestra salvación. Cada que nosotros miramos el Evangelio, entonces comienza a formarse una seguridad más amplia en nuestro corazón. De verdad, por Jesucristo yo soy salvo. De verdad, no depende de mis obras, sino depende de la obra que el Señor Jesucristo realizó para que yo pudiera ser salvo. Comienza a establecerse más fuertemente aquella fe. Pero la persona que no tiene seguridad de la salvación intenta mucho obrar bien, intenta mucho el portarse bien, el querer cuidar su salvación, pero en realidad el que tiene que cuidar a nosotros es Dios, porque Él fue quien nos otorgó la salvación. Y cuando Él dice que nos da la salvación, Él, una cosa que nos promete, nunca cambia su posición y dice: ya mejor, ya no te doy la salvación, ya me cansaste. Los papás a veces a los hijos dicen así: ¿sabes qué? Ya no te voy a dar tal juguete porque ya me cansé de ti, no me obedeces, no me haces caso. Pero el corazón de Dios es todavía más amplio que el corazón de un padre humano. Entonces, cuando nosotros en la justicia de Dios conocemos el Evangelio, nos sorprendemos. Yo quedé muy sorprendido por medio del Evangelio. En un principio me era hasta difícil creer que Dios así me había perdonado, así me había dado su gran salvación. Pero mirando atentamente hacia la palabra podía darme cuenta que era una realidad. En el Evangelio la justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe. Luego habla de un resultado. Quiere decir, versículo 16 habla que el Evangelio es para dar salvación a las personas. ¿Cuál persona puede recibir la salvación? La persona que cree. Luego en el versículo 17 dice que dentro del Evangelio está un contenido muy importante: la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es muy diferente a mi propia justicia. En la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. En la Biblia dice que todo lo que para el ser humano es sublime, para Dios es abominación. Quiere decir que mi justicia siempre va a ser diferente que la justicia de Dios. Pero cuando miramos hacia la justicia de Dios es muy diferente a la nuestra, totalmente mucho más amplia, incomparable que nuestra justicia. Entonces, dice en el versículo 17 que el contenido que hay dentro del Evangelio es la justicia de Dios, que tiene que ser revelada a nosotros. Por eso dice que es revelada a través de la fe. Y también aquella justicia establece fe en nuestro corazón. Y luego por último dice ahí mismo en el versículo 17, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es muy importante esta palabra, piensen bien. Ustedes quieren vivir por la fe. Yo también quiero vivir por la fe. Pero la Biblia dice: ¿a quién Dios estableció que viva por la fe? ¿Al justo o al pecador? La Biblia está diciendo: mas el pecador por la fe vivirá, o está diciendo: mas el justo por la fe vivirá. La Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, desde que yo vi esta palabra entendí. En aquel tiempo yo estaba en una posición. ¿Cuál era aquella posición? Yo soy pecador. Pero yo, siendo pecador, intentaba vivir por la fe. Cuando yo, siendo pecador, intentaba vivir por la fe, ¿qué es lo que me sucedía? Todos los días me tropezaba, todos los días me caía, y al final del día quedaba
afligido, al final del día quedaba frustrado. ¿Por qué no puedo vivir por la fe? Pero la Biblia dice claramente, el justo vivirá por la fe. ¿Qué quiere decir? Una persona, para poder vivir por la fe, primero tiene que conocer cómo trasladarse de ser pecador a ser justo. Hay una palabra en Romanos capítulo 3 que muchas personas conocen. Yo creo que ustedes también conocerán esa palabra en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice así, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Muchas personas graban esa palabra en su cabeza, no hay justo ni aún uno. Es cierto, esta palabra dice que no hay justo ni aún uno, pero ¿en qué sentido lo está diciendo? Cuando leemos el capítulo 3, a partir del versículo 9, ¿sobre qué comienza a hablar? Sobre los que están bajo la ley. ¿Qué quiere decir estar bajo la ley? Todas las personas que quieren depender de sus propias obras. Una persona que depende de su propia obra nunca podría ser justo. Una persona haciendo 1000 obras humanas no puede ser justo. Haciendo 2000 o 3000 o 5000 obras humanas ante la sociedad podría ser una persona reconocida. Pero ante los ojos de Dios esa persona no podría ser justa ante Dios, sino simplemente sería un pecador. Yo también puedo ver esa parte en mi vida. Si yo intentaría a través de las obras el llegar a ser justo, nunca lo voy a lograr. Pero la Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿A qué se está refiriendo? De acuerdo a las obras humanas, nadie puede llegar a ser justo. En Eclesiastés está diciendo así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tal tipo de justo no existe, que haciendo el bien siempre, por eso fue llamado justo. No existe. Pero en Romanos capítulo 1 está diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Existe algún tipo de justo. Y cuando revisamos en la Biblia nos damos cuenta, sí existen los justos. En la Biblia dice que Noé era varón justo y perfecto. En Génesis capítulo 6 así lo dice. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Quiere decir, Noé conoció la manera de llegar a ser justo. Quisiera mostrarles esa palabra, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, se los voy a leer tal cual está escrito en la Biblia. En el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dice que Noé era un varón justo. Entonces podemos preguntar, ¿cómo es que Noé se hizo justo? A veces cuando vemos alguna película que sacan en el cine, podemos darnos cuenta que las personas que hicieron aquella película no miraron la Biblia, se imaginaron que así fue. Pero cuando vemos en la Biblia sí nos responde por qué Noé fue un varón justo, por qué Noé se hizo justo ante los ojos de Dios. ¿Cuál fue la razón? Versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Noé se convirtió en justo a través de sus obras o a través de la gracia. La Biblia nos explica que por la gracia. Noé halló gracia después de que el versículo 8 dice en Génesis 6, ¿no? Dice en el versículo 8, pero Noé halló gracia. En el versículo 9 dice que Noé, varón justo. Esto tiene concordancia con el Nuevo Testamento. En Efesios, si gustan buscar en su Biblia, en Efesios capítulo 1, capítulo 2, en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dice que Dios es rico en misericordia. Por aquella riqueza de su misericordia, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué es la misericordia que Dios otorgó al ser humano? Que estando nosotros muertos en pecados, o sea, estando en la posición de pecador,
¿qué fue lo que sucedió? Nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es la salvación. Dice, por gracia, entre paréntesis, así lo dice al final del 5, por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir? Nosotros por nuestra propia cuenta estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si fuera sin la obra de Jesucristo, nosotros tenemos que decir que somos pecadores y hasta el final de nuestra muerte tenemos que decir, soy un pecador digno de irme al infierno. Pero no podemos hablar de tal manera. ¿Por qué? Porque ya hubo una solución. El Señor Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados. El Señor Jesucristo vino a derramar su sangre. La obra del Señor Jesucristo causó un impacto muy fuerte. ¿A qué grado? Que Él se tuvo que sacrificar una sola vez, pero con esa vez que Él se sacrificó, la obra del Señor Jesucristo permanece para siempre. Por eso en Hebreos capítulo 10 repite varias veces, una vez y para siempre, una vez y para siempre. Yo tengo mi licencia de manejo, pero esa licencia de manejo yo la tengo que renovar cada que se vence. Si yo trato de manejar con aquella licencia y un policía de vialidad me detiene, entonces me va a multar. Pero yo conozco a un evangelista que él en aquel tiempo que sacó su licencia, la sacó en la Ciudad de México y logró sacarla, la licencia que le llaman licencia permanente. Entonces desde aquel tiempo él tiene su licencia. Aunque yo voy y renuevo varias veces mi licencia cada que se vence, pero en el caso de él no necesita renovarla porque es permanente. La salvación es eterna, significa es permanente. La salvación que Dios nos dio no es una salvación temporal que cada año nosotros tendríamos que renovar o cada día tendríamos que estarle recordando a Dios, Dios sálvame, Dios arregla el problema de mis pecados, limpia mis pecados, perdona mis pecados, porque el perdón que Dios nos otorga, según esta palabra está diciendo, según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su misericordia. Está hablando su misericordia, su gracia, es la riqueza de Dios. Con aquella riqueza de Dios, Dios nos otorgó el evangelio. Eso es la justicia de Dios. Romanos capítulo 1 está hablando muy claramente en el versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. Mientras una persona siga en la posición de pecador, le es muy difícil vivir por la fe. ¿Por qué razón? Porque él intenta vivir por fe. Pero cuando una persona a través de la palabra de Dios llega a conocer cómo ser justo, ¿qué es lo que sucede? La justicia de Dios se revela al corazón de la persona. Aquella justicia de Dios llega a establecerse en el corazón de aquella persona. Entonces, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces vamos a ver esta palabra, es muy importante. ¿Qué es lo que le molesta a Dios? Lo veíamos en el capítulo anterior. Algo que puede provocar la ira de Dios es que una persona quiere detener la verdad de Dios. Dios está diciendo una verdad, pero aquella persona dice, no es así, yo pienso que es así. Entonces, es cierto que nosotros, según nuestro punto de vista, nosotros podríamos sentirnos, yo soy un pecador. Yo soy pecador, ¿por qué? Porque yo cometo pecados, pero ese es mi sentir. Antes de que yo escuchara el evangelio yo pensaba así. Yo soy pecador porque yo cometo pecados. Pero con un versículo de la Biblia se me abrieron los ojos espirituales. Con un versículo de la Biblia entendí por qué yo era constituido pecador. Versículo 2, Romanos, versículo 12. En Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Hasta ahí quiero leer. En Romanos 5:12 dice que el pecado entró a nosotros por un hombre. Ese hombre es Adán. Entonces, si yo creo la Biblia, si ustedes creen la Biblia, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, porque es lo que la Biblia dice. El pecado entró al mundo, entró en el mundo por un hombre. Quiere decir, el problema del pecado comenzó en la vida de nosotros los seres humanos, no por algo que nosotros hicimos,
porque el pecado ingresó a través de Adán. Y luego, ¿qué tiene que ver con nosotros esta palabra? Dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Nosotros provocamos nuestra muerte espiritual o la muerte pasó a nosotros? Dice, pasó a nosotros. El pecado, la muerte, pasó a nosotros. Cuando yo entendí esta palabra, tuve un gran descanso. Ay, de verdad, yo siempre pensé que era pecador porque yo cometía pecados. Por eso trataba de no pecar y trataba de no pecar y trataba de no pecar, pero ¿qué hacía? Pecaba y pecaba y pecaba. Pero un día entendí, yo no soy pecador porque cometo pecados. Yo soy constituido pecador por medio de Adán. Quiero mostrarles otro versículo, Romanos 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, aquí está confirmándonos este versículo. Por la desobediencia de un hombre, ese hombre es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Quiere decir, ¿quién nos atribuyó aquel título de pecador? Fue Adán, no nosotros. Aunque una persona trate de no pecar, mientras aquella persona tiene la herencia de Adán, 100% es pecador. Mientras aquella persona tiene la herencia de Adán, no puede decir yo soy justo, sino ¿qué es lo que él dirá? Yo soy pecador. Entonces, está diciendo así, es cierto, por Adán somos constituidos pecadores. Entonces decir yo soy de Adán, yo vengo de Adán, yo soy pecador, por Adán no sería antibíblico, sino bíblico. Pero la persona que conoce a Cristo, ¿qué le sucede? Dice, voy a leer otra vez el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Quiere decir, por la obediencia, así como por la desobediencia de Adán, mientras yo no hice nada, Adán desobedeció, yo fui constituido pecador. Por la obediencia del Señor Jesucristo, a través del Evangelio me es revelado, me es enseñado cómo yo puedo ser constituido justo. Cuando nosotros preguntamos a una persona, ¿usted es justo?, automáticamente su conciencia contesta, no, para nada. No, ¿cómo cree yo voy a ser justo? Eso sería una locura. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué habla así? Porque cree que le estamos preguntando si por su conducta se ha convertido en justo. Pero si miramos la Biblia, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Ser justo no es por nuestra cuenta. Ser justo cuando la obra del Señor Jesucristo, a través del Evangelio, anunciado a mi corazón, se queda plasmada en mi corazón. Desde ese momento yo entendí, yo no soy pecador, yo soy justo. Amén. Yo sé que ustedes ahorita en este momento podrán decir, ay, pero no entiendo, pero como que no me cuadra. Eso es normal, porque la palabra siempre va a ser muy diferente a nuestro pensamiento. Pero en Isaías 55 el Señor, ¿qué nos dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Lo que Dios nos habla, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? El apóstol Pablo, Pedro, hablaban sobre una cosa muy importante, especialmente el apóstol Pedro decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy el Señor también nos dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa arrepentirse? Dejar nuestro pensamiento. Mientras una persona no deja su pensamiento, no puede creer en el Evangelio. Por eso hoy leímos Romanos capítulo 1 también. En Romanos capítulo 1 versículo 18 está diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo, si con mi propia injusticia digo, pero es que no es así, pero yo no creo que sea así, yo creo que nosotros somos pecadores, está bien, esa es mi justicia, que para Dios es injusticia. Pero si yo establezco esta propia justicia en mi corazón, Romanos 10, ¿qué dice? Procurando establecer su propia justicia, no se sujetan a la justicia de Dios. Mientras yo sigo estableciendo mi propia razón,
mi propia idea. No, pero yo pienso que esto es así. La palabra de Dios no puede obrar en nuestra vida. Pero esta palabra es muy bendita, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la meta de una persona cuando se acerca a la palabra de Dios? Llegar a ser justo como primer punto, como primer parte de su vida, antes de intentar servir en la iglesia, antes de intentar congregarse regularmente. ¿Qué es primero? Ser justo. Pero ser justo nunca sería por nuestras obras. El ser justo, hay una manera, solo les voy a leer un versículo más para poder explicar ese punto. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 3, Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo Dios le tomó en cuenta a Abraham que él haya hecho justicia? Cuando Abraham solamente creyó lo que Dios le dijo. Si Dios diría que somos pecadores, entonces seríamos pecadores. Entonces hay que decir, yo soy pecador. Pero si Dios nos llama que a través de Jesucristo somos justos, que a través del Señor Jesucristo somos santos, si Él nos dice que somos perfectos, en Hebreos capítulo 10, versículo 10, ustedes pueden buscar en sus Biblias, dice, en esa voluntad, ¿cuál voluntad? La que Dios puso en Jesús, de sacrificarse. Dice, en esa voluntad somos santificados, dice, mediante el cuerpo de Jesucristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados a través de la obra del Señor Jesucristo. Somos, ahí mismo en Hebreos está diciendo, somos perfeccionados a través de la obra del Señor Jesucristo. Por último, les digo un versículo más, Hebreos 10:17. El Señor nos dice, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si el Señor Jesucristo se sacrificó por nuestros pecados, ya no hay otra ofrenda que pueda limpiar nuestros pecados, sino solo creer que el Señor Jesucristo limpió todos nuestros pecados, como dice Colosenses, perdonándoos todos los pecados. Yo espero que desde su casa ustedes digan amén a la palabra. Yo espero que de verdad ustedes estudien la palabra, lean la palabra. Cuando ustedes analizan desde este enfoque la palabra, se darán cuenta que es una gran realidad. En Adán todos hemos sido constituidos pecadores, pero en Jesucristo somos constituidos justos, santos, perfectos, listos para entrar a la vida eterna. Cuando ustedes creen esto en su corazón, el corazón se llena de gran esperanza, de fuerza, que una enfermedad, un problema económico o cualquier dificultad no puede ser una situación que les derribe, sino al contrario, con este evangelio ustedes puedan prevalecer contra todas las cosas de este mundo. Yo les agradezco una vez más por escucharme, espero verlos pronto, y también agradezco mucho a Radio Adicción Cristiana que nos permite este espacio. Muchas gracias. Puedes creer. Los cielos, Su gloria desciende, su fuego si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana. Con mis